tardes. Soy Alejandra González de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para un sano crecimiento y desarrollo de la niñez y de la juventud en México. Bienvenidos a Conectando en Red, un ciclo de charlas para vivir lo ordinario como extraordinario. El día de hoy tenemos como invitada a María José Almela con el tema de prevención del abuso sexual infantil. María José Almela es licenciada en Psicología Clínica y licenciada en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con maestría en Psicología Clínica y especialidad sistémica por la Universidad de Monterrey. Ha expuesto y publicado en casos clínicos ante el Congreso Nacional de Psicología y la Sociedad Mexicana de Psicología AC, además el Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua. Trabajó humanitariamente en países como Haití, Salvador, África y Europa. Anteriormente también ha sido creadora de programas psicológicos grupales a nivel nacional e internacional en zonas rurales, desastres, así como intervención en crisis. Actualmente es directora de Fundación El Roble, en la cual se brinda atención psicoterapéutica con enfoque sistémico a víctimas del abuso sexual e investigación sobre el abuso sexual. Bienvenida, María José. María José, es un gusto tenerte con nosotros. Mil gracias, Ale. Como siempre, feliz de estar con ustedes, con Educando en Red y con un tema tan importante, ¿no? Que tenemos que tocar, aunque lo repitamos por una forma u otra, seguir diciéndolo y repitiéndolo para prevenir y terminar con este delito. Pues queremos platicar contigo ahora que en noviembre pues tenemos el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, porque inicialmente pues invitemos a escuchar el por qué es importante hablar del abuso sexual infantil. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Majo? ¿Por qué es importante? Porque tenemos los primeros responsables de cuidar de nuestra infancia somos nosotros, de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Si nosotros los adultos no somos conscientes de los peligros en los que se puede enfrentar un niño o una niña ante una sociedad que no está informada, es un peligro tremendo a que puedan truncar su desarrollo afectivo, cognitivo, su desarrollo psicoafectivo. Por lo tanto, nos compete y es importante que toquemos y entendamos a fondo este tema, no para vivir con miedo, no para sembrar miedo en nosotros, sino para cuidar que crezcan en un ambiente y en una sociedad sana, donde se puedan desarrollar de manera dentro de lo esperado. Como sabemos, Ale, el abuso sexual infantil, pues es muy fácil entenderlo, ¿no? A veces tenemos como muy categorizado lo que es el abuso sexual, pensando que solamente es un tipo, una forma, pero el abuso sexual es todo tipo de participación de los menores, de los niños, de las niñas en actividades sexuales de adultos. Toda violación de la privación del menor y por lo tanto es una privación en el desarrollo de la infancia, ¿no? En el desarrollo en todos los ámbitos, es un tipo de maltrato infantil. Sin embargo, este tipo de maltrato infantil, que es el abuso sexual, trastoca toda la persona, no solamente a nivel físico, no solamente a nivel psicológico, sino en todas las áreas a nivel integral del desarrollo. Platícanos un poquito, gracias por definirnos lo que es el abuso sexual infantil. Hablemos un poquito de los mitos que hay, porque parte de lo que también buscamos en este tema de prevención, en informarnos, pues es también romper con el estigma y también con mitos que pueden llegar a confundirnos. Sí, y de hecho el abuso sexual es un fenómeno que se le atribuyen cualidades que no tiene, ¿no? Hay muchísimos mitos en el abuso sexual infantil. Mitos desde que el abuso sexual infantil es un hecho raro, ¿no? Poco frecuente, o que solo se da en algunas clases sociales, que no se da en todas las familias, que es raro que se llegara a dar, y eso es un gran mito, un mito que perpetra el abuso sexual. ¿Por qué? Porque al no hablarlo, el primer factor para que este delito se dé a lo largo de las generaciones es el silencio. Por tanto, es tan importante tocar esos mitos y hablar de este tema como se puede hablar de cualquier otro tipo de riesgo en el que puedan estar nuestros niños y nuestras niñas. Algunos de los mitos dentro de la familia, existen un montón, Ale. Yo ahorita podría pasarme horas hablando solamente de los mitos del abuso sexual,
Pero algunos mitos muy comunes que he escuchado en el proceso terapéutico y en la teoría es que cuando exista, ¿no? Que no se habla, como la típica frase de la ropa sucia se lava en casa y no se platica, y no se dice absolutamente nada, es un secreto que debe de olvidarse, que solamente los padres pueden enterarse o el padre es el dueño de la casa, esto lo escucho mucho, ¿no? Por lo tanto, tienen el derecho de hacer con sus hijos y sus hijas lo que quieran, ¿no? Que si un menor es abusado seguramente lo cuenta, seguramente lo hablaría, y sabemos que parte de la manipulación y del abuso por parte de los agresores es ejercer la coerción implícita o explícita del silencio y de la amenaza. Por tanto, es algo que no cuentan, que no hablan, también porque les da mucha vergüenza, porque quieren mucho al agresor o a la agresora. También eso es muy común. Es un mito, no es que seguramente no querría a su tío, a su tía o al agresor, sea quien sea, ¿no? El rol que juegue dentro de su familia, porque lo quiere mucho, porque la quiere mucho. De hecho, es un signo de alarma, ¿no? Pues es que la quiere mucho porque parte de la manipulación es generar esa codependencia afectiva con el agresor. Entonces, ese tipo de sentimientos que pueda llegar a sentir el menor hacia el adulto, hacia el agresor, son parte también importante a tomar en cuenta, ¿no? Es un mito el pensar que los van a odiar, que no los van a querer, que lo van a hablar inmediatamente, o que un niño o una niña se inventan algo así. Eso también es un mito, ¿no? Entre muchos otros, no sé si te contesto, Ale, porque hay Sí, muchísimos. perfectamente. Creo que con estos ejemplos que nos das, Majo, nos ayuda a ponernos en, o sea, sentir el papel tan importante de hablarlo y esa relación, como dices tú, de poder que pueda haber o afectiva. Te imaginas a la persona agresora como el enemigo y no, pues muchas veces está aquí dentro del ambiente familiar o de los conocidos, ¿no? Así es, así es. Entonces, la importancia de De poder hablar. hecho, De hecho, el 70% del abuso sexual es intrafamiliar, ¿El ¿no? 70? El 70% de los abusos sexuales es intrafamiliar. O sea, el peligro muchas veces, no por, lo vuelvo a repetir, porque a mí me choca el generar miedo, ¿no? Una sociedad que viva con miedo, cuidando a los niños y a las niñas con pinzas, ¿no? Pero sí estar atentos, ¿no? Y quitarnos ese mito de que no los dejo con desconocidos para cuidarlos, ¿no? Es que los agresores pueden estar dentro de la familia también. ¿Y cuáles son algunas de las principales señales que debemos estar nosotros como adultos atentos de observar para detectar si algún niño, niña o adolescente pudiera haber sufrido de algún tipo de abuso sexual infantil? Mira, hay muchísimas señales y es importante decir que no porque existan esas señales es que es igual a abuso sexual, ¿no? Porque las típicas señales o consecuencias psicológicas a corto plazo, ¿sí? O a mediano, porque las de largo plazo es difícil medirlas ya después de muchos años, es el aislamiento, el cambio de conducta en el niño, ¿no? Normalmente un niño que quizá es extrovertido, un niño que le gusta socializar y de repente llega a meterse más en sí mismo, a aislarse, a perder el interés por actividades cotidianas, incluso actividades que normalmente le gustan, ¿no? A los niños y a las niñas, el tener miedo de algún miembro de la familia o el no querer estar en esa casa, o por el otro lado, ¿no? Esas relaciones a mí me ha pasado y me ha llamado mucho la atención, es que la niña no quiere dejar de estar con el tío, ¿no? Lo adora, es su sobrina favorita. Y obviamente puede haber tíos favoritos y yo los tengo y son unos adorados, no voy a ellos, sino cuando son agresores y generan esa codependencia afectiva, es un signo rojo que ha de estar atento, ¿no? Porque la niña o el niño quiere estar constantemente buscando ese contacto físico o ese contacto afectivo con esta persona, ¿no? Como una necesidad insana, ¿no? No una relación afectiva sana entre un adulto y un niño o una niña. También puede haber falta de control de esfínteres, hipersomnia o insomnio. Cualquier tipo de cambio de conducta o sintomatología que no estaba presente en el niño y en la niña es importante tomarla como un signo, ¿no? Una señal que hay que atender. No podemos pasar desapercibido, ¿no? También es importante a nivel físico,
¿no? Su cuerpo, bueno, evidentemente una madre o un padre, ¿no? Mientras que no sean los agresores, porque tristemente también podría llegar a ser los agresores, ¿no? Que es muy triste, pero es una realidad, pues el estar pendiente de que sus genitales, su cuerpo no tengan ningún tipo de herida o alguna situación que nos pueda llegar a llamar la atención no de acuerdo a la edad. También es muy importante las conductas hipersexualizadas, Ale, ¿no? Cuando un niño, hace poco me decía una madre, ¿no? Es que mi hija de 8 años me habló del sexo oral. Hijo, a los 8 años ya es un lenguaje hipersexualizado, ¿sí? No viene al caso, no le habló como tal sexo oral, pero le habló de la actividad, ¿no? Ahí es un signo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quién le informó? ¿Qué tipo de abuso está viviendo? Porque acordémonos que el abuso sexual no solamente es a través del contacto físico, puede ser la exposición a la pornografía, el que esté, no sé, presenciando la vida sexual del matrimonio, entre muchas otras, ¿no? Información que no le corresponde a su edad, eso también es considerado un abuso, entre muchas otras cosas. Sí, Majo, y en caso de sospecha, que ante el abuso sexual infantil, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde acudir? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir? Bueno, primero, ante sospecha o ante cualquier manifestación de un niño, de una niña o de un adolescente, hay que creer, ¿vale? Eso es lo primero, tengo que creer. No poner nunca en duda. Eso ya le corresponde al profesional de la salud o a la misma ley, ¿no? Si hubiese una denuncia. Segundo, tenemos que denunciar, Ale. Tenemos que generar una conciencia de denuncia. ¿Por qué? Porque si no, seguimos permitiendo y nosotros mismos seguimos perpetrando. ¿Cuántos pederastas están sueltos porque no puedo acusarlo porque es miembro de mi familia o porque no vaya a romper a mi familia o porque es mi suegro o porque es mi padre? Sin embargo, si no hay una denuncia, no se rompe con ese silencio y se sigue perpetrando el abuso, incluso siendo intergeneracional, repitiéndose a lo largo de las generaciones dentro de las familias. Entonces, lo primero es creer, no dudar, denunciar, ¿sí? Acercarme a una institución como nosotros, como la Fundación El Roble, donde podemos ayudarlos a nivel psicológico, también la atención psiquiátrica si fuese necesario, y la atención o el acompañamiento legal para poder dar un acompañamiento hacia la denuncia, ¿no? Las experiencias que yo he tenido, que a mí me ha tocado firmar y presentar denuncias personalmente, es bastante, no es complicado, ¿no? Es poner y decirle a la autoridad que me he enterado de un supuesto abuso, cuando no me consta, ¿sí? Y cuando me consta, también poner esa denuncia para que se empiece ya el proceso penal de investigación. Eso es lo primero que hay que hacer y atenderlos. Yo aquí sí recomiendo, Ale, que vayan con psicólogos que saben del tema, ¿sí? Hay psicólogos excelentes, ¿eh? Tengo colegas buenísimos, pero no todos estamos especializados en todo, ¿sí? Yo hay muchos temas que yo no atiendo, porque lo que haría es hacer un daño en vez de un bien, por mi falta de expertise. Entonces, es importante que ante el trauma, ante el abuso, se sepa tratar y se sepa abordar. Entonces, acercarte a quien sabe en el tema. De hecho, aprovecho, si pudieras platicar un poquito más lo que hacen ustedes en Fundación El Roble, el tipo de ayuda que se ofrece. Sí, sí, sí. Nosotros, Fundación El Roble, somos una fundación que nos encargamos de atender a víctimas directas e indirectas. ¿A qué me refiero? A víctimas de abuso sexual directamente y a sus familias o a las personas que se viesen afectadas por el delito. También a otros tipos de maltrato o violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuso sexual es la punta del iceberg de muchos abusos antes. Entonces, aquí tenemos pacientes desde 2 años hasta 60 años, ¿no? Tenemos de todas las edades. La mayoría de las personas que han sufrido, que son sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, lo hablan después de 15, 20 años. Entonces, aquí también son bienvenidos. Aquí se une atención especializada. Los psicólogos que trabajamos aquí tenemos licenciatura, maestría y especialidad.
y buscamos, ¿no?, dar el mejor servicio que se pueda. Es importante decirlo que al ser una fundación es sin fines de lucro, no es un negocio. Por tanto, aquí tenemos desde pacientes que no pueden pagar más que 5 pesos para generar una alianza y un compromiso, como pacientes que podrían pagar una sesión terapéutica, que sabemos que estos procesos terapéuticos son muy caros. Entonces atendemos sin distinción de religión, de clase, de nada, ¿no? Aquí lo que queremos es servir, ayudar a sanar y a seguir previniendo este tipo de delito. Majo, ahorita tú comentabas que es muy importante, además de la denuncia, el referirlo con un especialista. Sí. ¿Qué recomendaciones debemos de tener nosotros como papás, como tíos, como adultos para no revictimizar? La primera es creerle, Ale, ¿no? De hecho, qué bueno que tocas el tema de la revictimización, ¿no? Porque el tema de la revictimización, muchas veces el trauma no está directamente en el abuso, es muy fuerte lo que te estoy diciendo, sino en la forma como lo trataron, porque genera un doble daño, ¿no? Por eso se llama revictimización. Revictimizo a la víctima. O sea, encima del daño, le hago un daño peor. ¿Cómo revictimizo? La revictimización evitar la revictimización al 100% es casi imposible, ¿vale? Porque en el momento que uno lo habla, ya lo está volviendo a vivir y eso es revictimizar. Pero si encima la persona que está recibiendo lo que yo estoy diciendo con tanta dificultad y rompiendo con la amenaza y el silencio, con la coerción que ejerció el agresor, y esa persona duda de mí, o sus emociones son de susto, de no lo puedo creer, pero ¿cómo estás diciendo eso? Esto no se lo digas a nadie. O si yo encima la culpo, pero ¿qué traías puesto? ¿A dónde fuiste? ¿O por qué tomaste tanto? ¿O por qué andabas sola con el tío? Ya te he dicho muchas veces que no andes ahí. Eres niña. Ellos son niños. Normal. ¿Por qué no te cuidaste? Ese tipo de De comentarios, juicios. de juicios, ¿no? Incluso bastante violentos, ¿no? Hacia la mujer también. Y también ocurre en el hombre, ¿no? Que muchas veces, pero eso no se lo digas a nadie, porque no vayan a pensar que eres gay, ¿no? ¿Cuántas veces lo he escuchado? Eso es revictimizar. O sea, encima del daño, tengo una consecuencia y es mi culpa que hayan abusado de mí y ponen en duda y encima asusté o comentarios de no digas esto porque vas a romper con la familia, ¿no? El culpabilizar encima porque la familia se rompe, como si fuera mi culpa, ¿no? No del agresor. O la misma revictimización que se da, que es muy complicada no tenerla en el proceso terapéutico también se puede dar, ¿no? El buscar de manera morbosa, Ale. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso digo que hay que ir con terapeutas que sepan. Por ejemplo, yo tengo pacientes que ellos hablan el abuso hasta que ellos estén listos, ¿sí? Yo no puedo entrar y rascar y entrevistar de manera ni morbosa ni curiosa, porque puedo hacer un daño doble y revictimizar. Es el proceso. También, por otro lado, el proceso penal también puede llegar a revictimizar y tiene que estar bien acompañado de un terapeuta para que esa revictimización sea lo menor posible. Pero como padres de familia, creer siempre, buscar la ayuda necesaria, darles la seguridad de que no la van a dejar sola o no lo van a dejar solo en ningún momento, que van a buscar la ayuda adecuada. Si no sé decir nada, mejor no decirlo, ¿sí? Si mis emociones se me están desbordando, decirle a la persona, sabes que me duele tanto lo que me estás diciendo porque me gustaría quitarte este dolor, que dame un espacio para yo integrarlo y poder hablar contigo, pero nunca desbordarme enfrente de la persona, ¿sí? Porque lo que están buscando es seguridad y fortaleza, Claro, no una víctima más, claro. ¿sí? Eso sería. Y por último, ¿cómo podemos preparar desde niños, desde chiquitos, a nuestros hijos para el cuidado de su cuerpo y de su desarrollo en la sexualidad? Eh, con una formación clara, de acuerdo a la edad, sin tabús de lo que es la sexualidad, ¿no? Y tomando en cuenta la sexualidad no como genitalidad, sino como el todo de una persona, ¿no? Desde el conocimiento del ser mujer
del ser hombre, de mis genitales, del placer, de hablar por su nombre todo nuestro cuerpo, sin ningún tipo de tabú, ni haciendo creer que el nombrar mis genitales tal cual es grosero o no tendrías por qué decirlo, porque es mucho, ¿no? Ay, no digas pene, ¿por qué no? ¿Y por qué sí digo nariz? ¿No? Es nombrar las cosas por el nombre, es formarle desde muy temprana edad, es formarme como padre para poder formar. Si yo encuentro en mí tabús, heridas en mi sexualidad, miedos en el tema, o incluso he sido víctima de abuso sexual en la infancia y nunca lo he trabajado, pues primero trabajarme para poder ayudar y formar y prevenir. Buscar también el desarrollo socioemocional, ¿no? Eso es importantísimo. El desarrollo socioemocional previene el abuso sexual y muchas otras cosas que ustedes han hablado muchísimo del desarrollo socioemocional. Es importantísimo que esté dentro de la formación, ya sea en el colegio o que los padres, ya hay muchísimos cursos, ¿no? De emociones, donde las emociones sean aliadas, no enemigas. Sean aliadas que nos cuidan, que nos avisan, que nos enseñan a hablar, expresar. También es importantísimo. Y normalizar el hablar de la sexualidad de acuerdo a la edad, lo vuelvo a repetir, ¿eh? Si no es abuso. O sea, yo sobreinformar, caigo en abusar. De acuerdo a la edad y acompañada de profesionales y de gente que sepa, ¿no? En qué desarrollo está para poder formar a estos niños, hablar con naturalidad, pero con pudor dentro de la familia, que eso también está dentro de una sana y apropiada formación de la sexualidad. Majo, y por último, sabemos que, pues, sí, que el tema del abuso sexual es un tema, pues, muy difícil. Nos duele que exista. Sabemos que México también tiene cifras, pues, lamentablemente muy altas. ¿Cómo podemos, para cerrar de una forma esperanzadora, que tú nos digas la importancia que es el pedir ayuda? O sea, ¿qué diferencia hace para la víctima cuando es tratada oportunamente y adecuadamente? Así no lo hace y pensamos que por no tratarlo se va a quitar. Toda la diferencia, ¿no? Actualmente estoy haciendo una investigación sobre esto, ¿no? De las consecuencias psicopatológicas del abuso sexual infantil. Las consecuencias se minimizan, se hacen muy pequeñas cuando se habla inmediatamente, cuando a corta edad se expresa y se abre la puerta al hablar de estos temas, ¿no? Nada nos determina, Ale, nada, ¿no? Yo se lo acabo de decir a una paciente, es que no te determina, no sigas siendo víctima del agresor, hoy ya no lo eres, lo fuiste, hoy eres agente personal de tu vida y por supuesto que se puede superar una situación así, se puede superar, lo he visto, la misma teoría de investigaciones lo dice, es tener, yo lo llamo mucho una cicatriz, sí, porque no podemos borrar el pasado, pero es una cicatriz ya bien sanada, en su lugar. Cada vez que la vea quizá me recuerdo, pero me fortalece también para lograr ser agente de mi propia vida y hacer un cambio en mi vida y en los que me rodean, ¿no? Incluso volviéndome con el superpoder que una vez me decía una niña de 8 años, ¿no? Dice, Majo, es que yo tengo un superpoder. Y yo así, sí, ya sé que no es justo que hayan abusado de mí. Sin embargo, yo tengo un superpoder que mis amigas no, porque yo toda la vida voy a estar atenta a que no abusen de mí, porque ya lo hicieron y ya aprendí. Y voy a ayudar a otros. Eso es resignificar, ¿no? Es horrible y no es justo. Sin embargo, tengo un superpoder que ahora lo voy a utilizar para ayudarme y ayudar a los demás. No la determinó, esa niña seguramente va a ser feliz toda su vida, ¿sí? Estoy segura. Y tener esta esperanza, ¿no? En el Clara, no me determina, háblalo si has vivido una situación así, busca ayuda sin miedo para poder darte la oportunidad de vivir con mayor libertad y plenitud. Eso es lo que yo diría. Por último, en este mes que podemos, sobre todo, pues que vamos a estar visualizando el tema de la prevención del abuso sexual, ¿a qué nos invitarías?
Los invitaría a romper con tabús, a poder hablar estos temas, a buscar ayuda si lo has vivido en algún momento de tu vida, sin miedo a abrirlo. Ya es hora de romper el silencio. Rompiendo el silencio sanamos, rompiendo el silencio prevenimos y buscar la justicia necesaria, ¿no? Ante estos delitos sin miedo a los procesos penales y legales, sino más bien saber que están de nuestro lado, y me ha constado, sobre todo aquí en Nuevo León, que es donde trabajo, ¿no? Y se buscará el ayudar hasta el final, el poder hacer justicia. Yo invitaría a los adultos, ¿no? Porque la mayoría de nuestros pacientes son adultos que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia, ¿no? Habla, no tengas miedo. Habla, búscanos, estamos aquí, o busca cualquier terapeuta, el que tú quieras, pero busca sanarlo y hablarlo. Muchas veces con el simple hecho de hablarlo por primera vez en tu vida, sana, ¿no? A eso invitaría y a cuidar, buscar crear cada vez más una sociedad sana, justa, donde nuestros niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar de manera plena o dentro de lo esperado. Pues muchísimas gracias, Majo, por informarnos, por sensibilizarnos y darnos luz en medio de la situación para seguir previniendo el abuso sexual infantil. Gracias por acompañarnos en Conectando en Red y dejamos aquí también la información de Fundación El Roble para que puedan acudir. Los que están en Nuevo León, y también se puede de larga distancia, ¿verdad? Sí, atendemos a nivel nacional, incluso internacional también, en Entonces, línea. dejamos, si quieres decir, para acabar, no sé, Claro, el contacto de Fundación El Roble. claro que sí, voy a darles el teléfono. No me lo sé. Sí, lo podemos también poner al Lo final ponemos, en lo el ponemos. video, lo podemos poner también. 5564 42 17 26. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. 5564 42 17 26. En ese teléfono directamente mandas un mensaje y la asistente de la fundación se pone directamente en contacto contigo para poderte asignar la ayuda que requieras. Perfecto, pues muchísimas gracias, Majo, por estar con nosotros y que tengan un excelente día. Gracias, Ale.